sumando, sino que se plantea como una proporción directa. Esa es la forma de resolver entonces los ejercicios de porcentaje. Un porcentaje especial y que viene en esta parte de este capítulo se llama interés simple. Ya entonces entendieron cómo se calculaba un simple tanto por ciento, que es bastante sencillo a través de una simple ecuación por regla de 3, pero ahora hay que sumar un porcentaje cuando uno hace, por ejemplo, los depósitos de banco. Existen dos tipos de interés cuando uno hace estos depósitos. Uno se llama interés simple y el otro se llama interés compuesto. Vamos a revisarlo por separado. Supongamos en el siguiente caso, tenemos 1.000.000 de pesos que vamos al banco a depositarlo a un 4% semestral. Es decir, si es un interés simple, quiere decir que al término de un semestre el banco me va a agregar o me va a sumar el 4% de ese millón. Entonces, si yo calculo el 4% del millón, al término del primer semestre me estaría ganando, o el banco pagándome en este caso, 40.000 pesos por ese millón depositado en un semestre. Si lo tengo 2 semestres, tengo que volver a agregar otros 40.000 más, es decir, al término de los 2 semestres estaría ganando 80.000 pesos más el millón que yo he depositado originalmente. Lo que significa que si lo seguimos teniendo, entonces, por ejemplo, 2 años, como en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, vamos a tener este depósito por 2 años. En ese caso decimos que hay 4 veces me van a agregar los 40.000 pesos. Fíjense que los 40.000 pesos se calcularon solo una vez. Al principio, con el capital inicial, se le saca el 4%, que equivale a los 40, y eso se multiplica por tantas veces o tantos periodos vamos a tener el depósito. Como estos depósitos eran intereses cada 6 meses o cada semestre, y si lo tengo 2 años, equivale a tener entonces 4 veces, la ganancia de 4 veces los 40.000 pesos. Al final de los 2 años estaría ganando 1.160.000. Eso se llama el interés simple. El interés se calcula sobre el capital inicial solo una vez y después se va sumando tantos periodos como uno tiene. Entonces podemos llegar a una forma general. Y la forma general la vamos a ver entonces en una pequeña fórmula donde dice que capital inicial, lo vamos a llamar CI, el capital inicial. N, el número de periodos que nosotros vamos a tener este capital guardado en el banco. R, el porcentaje del interés que me están aplicando. Y CF lo vamos a llamar capital final. Entonces, en el siguiente ejemplo, si se depositan 500.000 pesos a un interés de 2% trimestral, calculemos cuánto ganaríamos al final de 18 meses. Entonces, vamos a llegar cambiando las fórmulas por lo que habíamos puesto por las letras. CI lo llamamos capital inicial, es decir, hemos depositado 500.000 pesos. R, el 2%, que sería el 2% de los 500 que se calcula solo una vez y se le suma tantas veces como periodos vamos a tener. Vamos a calcular ese 2% solo una vez. N, el número de periodos. Como dijimos que este interés era trimestral, al término de 18 meses, en realidad tenemos 6 trimestres. Entonces N equivale a 6. Si estos 3 valores devolviéndonos, los llenamos en la fórmula que aparece aquí en pantalla, recuerden que la habíamos visto ahora recién, vamos a llegar que el capital final al término de los 18 meses es 560.000 pesos. ¿Qué fue lo que se hizo? Se calculó el 2% a 500 y se repitió ese valor, se sumó a 500 tantas veces como periodos tenemos, y los periodos son cada 3 meses. Entonces al término de 3 meses he sumado un 2% de 500. A los otros 3 meses volví a sumar esa misma ganancia. Y así lo repetí 6 veces. La fórmula que hemos presentado anterior lo que hace es resumir todo ese cálculo y en vez de llevar las fórmulas tantas veces, al meterlas en la fórmula me calcula inmediatamente entonces el valor final con la cantidad de periodos que nosotros queremos. Entonces tiene una forma más corta, más rápida, en vez de ir sumando y sumando y sumando las veces que uno quiere. Es una forma rápida entonces de calcular la ganancia final cuando tenemos un interés simple. Habíamos dicho que existía otro tipo de interés, se llama el interés compuesto. En este caso la diferencia con el interés simple es la siguiente. Si yo tengo 1.000.000 de pesos y vamos a colocar el depósito a un 4% mensual,
al término del primer mes, el banco me va a pagar los 40.000 pesos. Pero ¿qué va a pasar? Que ese millón se me va a incrementar en 1.040.000. Para el próximo mes, el 4% que voy a ganar va a ser sobre el 1.040.000. Es decir, no sobre el millón como en el caso del interés simple, sino que esta vez sobre un capital un poquito más grande. Por lo tanto, voy a ir ganando un poco más cada vez, como una especie de bola de nieve. Veamos el ejemplo. El primer mes voy a ganar 40.000. Eso porque llevo un solo periodo. Si lo coloco en un segundo mes, el interés se va a aplicar entonces el 4%, lo vamos a calcular al 1.040.000. Es decir, ahora en vez de agregarme 40.000, me va a agregar 41.600. Claro, pues un poquito más que los 40 porque también el capital fue un poco más grande. Se va aumentando por ese interés ganado que va pasando a ser en este caso parte del capital y va cada vez más creciendo. Entonces, como tenemos aquí una nota para que ustedes lo recuerden, el interés cada vez es mayor porque todos los meses se calcula un porcentaje sobre un capital cada vez mayor. Lo que se va ganando pasa a ser nuevamente un capital. También existe una forma entonces de hacer un cálculo final, en vez de ir sumando y sumando por cada mes que uno va teniendo una forma más o menos similar a la anterior. La fórmula es la siguiente: el R sigue siendo el porcentaje que el banco me calcula sobre mi capital, el N el número de periodos que voy a mantener este capital, CI el capital inicial y CF el capital final. Si lo vemos entonces en un ejemplo, vamos a volver a tomar los 500.000 pesos que se depositan esta vez, por ejemplo, al 1% mensual. ¿Qué pasará cuando llegue al término de los 15 meses? Si lo llevamos a la fórmula para no sumar 15 veces este proceso, vamos a decir que CI capital inicial es 500.000. R es el 1%. ¿Y cuántos periodos? Como es mensual y tengo 15 meses, N corresponde al número 15. Llenando estos valores en esa fórmula, vamos a llegar entonces que el capital final ganado al término de los 15 meses es un total de 580.484. Se gana un poco más. Ahora, ¿cuál es la... si dijéramos, me pareciera de que el capital de interés aplicado en un interés compuesto es mucho más beneficioso. En realidad hay que sacar la cuenta cuál de los dos nos conviene, porque muchas veces el capital compuesto está aplicado con un R bastante menor que el capital simple. Entonces, cuando quieran hacer un depósito, calcúlenlo de las dos formas, porque en realidad no significa por el hecho de tener un interés compuesto que es bastante más grande lo que uno va a ganar o mucho más creciente el capital final, porque el interés, el R, es menor en este caso que el de interés simple. Entonces, digamos que la pequeña trampa está en ese caso. El interés simple puede que crezca más lento, pero a veces el R es mucho mayor que el capital compuesto, en el que el capital de interés compuesto tiene un interés bastante más bajo, crece como una bola de nieve, pero el R es bastante menor. Entonces hay que calcularlo de las dos formas. Si uno quiere hacer un depósito, es conveniente entonces que revise cuál sería la opción que le sirve. Entonces hemos visto de esta forma que los porcentajes son reglas simples, hay que recordar que estos son proporciones directas y que tenemos dos maneras de sumar ese interés o ese porcentaje con dos formas de capital cuando uno deposita, que se llama interés simple e interés compuesto. Ya saben entonces, ahora cuando tengan dinero y lo vayan a depositar, hagan ambos cálculos. Muchas gracias.